Hola, soy el creador de este canal. El 98,9% de los que miran no están suscritos. Este canal es independiente y cuesta mucho mantenerlo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete ahora. Ahora que ya te suscribiste y vas a ayudarnos a permanecer, quédate con el video. ¿Alguna vez sentiste el peso del mundo sobre tus jóvenes hombros? ¿Y si ese peso era el futuro de tu familia, el legado de tu madre y la dignidad de toda tu comunidad? En la fría y opresiva atmósfera de la sala de un juzgado, donde el aire acondicionado soplaba sin cesar, pegándose a la piel como una mortaja invisible, Amani, con apenas 16 años, libraba una batalla silenciosa. El olor persistente a desinfectante industrial y a papel viejo, una mezcla agria que impregnaba cada rincón, se adhería a su ropa, a su cabello, a sus pensamientos. Las luces fluorescentes, implacables y zumbantes, emitían una monotonía agotadora que parecía consumir el aire mismo, revelando en su cruel brillo cada mota de polvo danzando en la quietud forzada, como pequeñas partículas de esperanza dispersas en un vacío. Amani, menuda y esbelta, se sentaba en el centro de aquel coloso de la justicia, empequeñecida por la imponente estructura de caoba oscura del estrado, que se erigía ante ella como una montaña inexpugnable. Sus manos, pequeñas pero fuertes, con las uñas cortas y meticulosamente limpias, se aferraban con una intensidad casi dolorosa a los bordes de la mesa de la defensa. El roce áspero de la madera, la textura rugosa y fría contra la palma de sus dedos, era el único anclaje que la mantenía conectada a la realidad, una diminuta isla de certeza en el torbellino implacable de nervios que amenazaba con arrastrarla. Llevaba una blusa sencilla de algodón, de un tono azul desvaído, un poco desgastada en los puños, con las fibras finas revelando el paso del tiempo y de incontables lavados, pero inmaculada, una declaración silenciosa de dignidad y respeto que ella se negaba a ceder. Sus ojos, grandes y de un marrón tan intenso que parecían absorber la escasa luz de la sala, barrían el espacio con una mezcla de aprensión y una determinación férrea, buscando, quizás, alguna señal, algún eco de comprensión. Se encontraron por un instante fugaz, con los de su abuela, Nana Elara, que estaba sentada en la primera fila, con el rostro surcado por las preocupaciones de una vida dura, pero también iluminado por un orgullo inquebrantable. Nana le ofreció una sonrisa apenas perceptible, un gesto casi imperceptible que, sin embargo, Amani sintió como un hilo invisible de apoyo que la envolvía, un bálsamo cálido para el alma, una promesa tácita de que no estaba sola en esta lucha. La sala, con su eco cavernoso y su atmósfera cargada de expectación, era un escenario mudo para un drama que iba mucho más allá de una simple acusación, un drama donde el futuro de Amani y el de su gente pendían de un hilo, y ella lo sentía en cada latido de su corazón, en cada fibra de su ser, una presión que forjaba su espíritu en acero, preparando el terreno para lo que estaba por venir. La inmensidad del desafío se cernía sobre Amani, palpable como el frío que se filtraba bajo la puerta de la sala, pero su convicción era un fuego lento que ardía en su interior. Un calor que el aire acondicionado no podía sofocar. Ella no estaba allí por un crimen de odio, ni por una acusación grave de esas que llenan las portadas de los periódicos y destrozan vidas con sentencias implacables. Su presencia en aquel tribunal se debía a un incidente menor, una pequeña alteración del orden, casi trivial en la superficie, que había ocurrido en el precario centro comunitario del barrio de La Esperanza. Un lugar que, junto a otros jóvenes con la misma sed de cambio, Amani intentaba mantener a flote, contra viento y marea, con el sudor de sus frentes y la fuerza de sus sueños. La Esperanza, ironía poética en su nombre, era un barrio olvidado por las instituciones, un enclave donde la promesa de un futuro mejor era, en sí misma, un acto de resistencia diaria, donde cada grieta en el asfalto, cada fachada desconchada, cada ventana tapiada, contaba una historia silente de abandono y de luchas no contadas. La motivación de Amani trascendía la simple necesidad de evitar una ficha policial que pudiera manchar su expediente. Era una misión mucho más profunda, un juramento silencioso. Era proteger el legado de su madre, una activista comunitaria incansable, una mujer de voz fuerte y corazón aún más grande, que había luchado con todas sus fuerzas contra la gentrificación que amenazaba con borrar sus raíces y contra la invisibilidad a la que el sistema intentaba condenarlos, antes de su prematura y dolorosa partida. Era salvaguardar el futuro de sus hermanos menores, para quienes ella, la hermana mayor, la mujer de la casa, era ahora la única figura de referencia,
la brújula inquebrantable en un mar de incertidumbre y de promesas incumplidas. Amani sentía el peso de su comunidad sobre sus hombros, una herencia de luchas inacabadas y de sueños todavía no cumplidos, un eco de voces silenciadas que resonaban en su alma. Quería demostrar, no solo a la sala sino a todo el mundo, que no eran invisibles, que sus voces importaban, que su existencia tenía un propósito trascendente, más allá de las etiquetas y los prejuicios que les asignaban. Quería que se escuchara el latido de la esperanza. Comenta desde donde nos ves, y haz clic en suscribirte ahora mismo. Es gratis, y no saldrás del vídeo. La espera se hacía eterna, y Amani sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, que cada palabra sería una batalla, y ella estaba lista para luchar por cada una de ellas, por cada alma de su barrio, por el sueño de su madre que ahora era también el suyo. El juez Morales, un hombre de unos 50 y tantos años, encarnaba la antítesis de todo lo que Amani conocía y representaba. Su figura, sentada en el estrado, parecía absorber toda la luz, su presencia era una sombra imponente. Lucía una cabellera plateada, impecablemente peinada hacia atrás, cada mechón en su lugar, como si el viento o el desorden fueran conceptos ajenos a su existencia. Su toga inmaculada, de un negro tan profundo que parecía absorber el alma de las palabras, caía sin una sola arruga, reflejando una perfección casi aséptica, ajena a la suciedad y el polvo de la vida real. Su mirada, generalmente aburrida, una expresión de cansancio existencial que pocas cosas lograban perturbar, se posó en Amani con una mezcla inconfundible de condescendencia y un desinterés apenas disimulado, un juicio sellado mucho antes de que una sola palabra saliera de la boca de la joven. Era la mirada de quien ya ha decidido, de quien cree conocer todas las respuestas sin necesidad de escuchar las preguntas. Durante la presentación de los hechos por parte de la Fiscalía, una voz monótona que pintaba el incidente como un mero acto de vandalismo juvenil, y a Amani como una problemática más del gueto, una etiqueta fría y despersonalizada, el juez dejó escapar una risita ahogada. Fue un sonido seco, casi imperceptible para la mayoría de los presentes, perdido entre el murmullo de la sala y el crujido de los papeles, pero que resonó en los oídos de Amani con la fuerza de 1000 cristales rompiéndose. Fue una risa de desdén, de incredulidad ante la seriedad con la que Amani y su abogado, un joven idealista de la Oficina de Asistencia Legal, con la corbata ligeramente torcida, y la frente perlada de sudor, un claro signo de su inexperiencia y su nerviosismo honesto, intentaban explicar el complejo contexto social y la desesperación que había llevado al incidente. La microexpresión del juez, una comisura de su labio que se alzaba ligeramente en un gesto casi imperceptible, delataba su juicio preconcebido, su convicción inquebrantable de que sabía exactamente quién era Amani sin haberla escuchado realmente, sin haber sentido el olor a humedad de su escalera, ni el sabor amargo de la injusticia que se respiraba en cada rincón de la esperanza. Era una risa que desnudaba la verdad del sistema, revelando la grieta entre la justicia y la humanidad, una grieta que Amani estaba a punto de intentar cerrar con la fuerza de su propia voz, cueste lo que cueste, porque en ese instante, el silencio de la sala se sentía como un cómplice, y ella sabía que solo su voz podría romperlo, y con ello, las expectativas. El conflicto central se encendió en ese momento preciso, con el eco de aquella risa ahogada que se negaba a disiparse del aire, grabada a fuego en la memoria de Amani. No era solo la acusación por una alteración del orden, era la lucha de Amani por su dignidad, por la dignidad de su comunidad, contra la indiferencia arraigada y el prejuicio sistémico encarnado por el juez Morales. Era la batalla por ser vista y escuchada como un ser humano completo, con sueños, con miedos, con una historia, y no como una simple estadística, no como la chica de la esperanza, un estereotipo que borraba su individualidad, y la reducía a una etiqueta. Las tensiones secundarias, como hilos invisibles pero poderosos, se tejían alrededor de este conflicto principal. Estaba la presión silenciosa de su abuela, Nana Elara, cuyo rostro surcado de arrugas reflejaba los sacrificios de una vida, y que había invertido las pocas monedas que poseía, fruto de años de trabajo y privaciones, para que Amani tuviera esta oportunidad, para que pudiera defenderse, para que su voz no fuera silenciada. Cada céntimo era una inversión en esperanza, un acto de fe. Y luego estaba el temor, un miedo frío y paralizante, de que una condena, por menor que fuera la falta, pudiera arruinar irrevocablemente su futuro académico, un futuro que representaba la única salida tangible para su familia, la única vía para romper el ciclo de pobreza y desesperación, y el sueño más preciado de su madre,
un legado que Amani se sentía obligada a honrar. También estaba la tensión interna de Amani, un torbellino de dudas y esperanzas. La duda lacerante de si su voz, tan a menudo silenciada por el estruendo incesante de la ciudad, y el eco de las promesas rotas, tendría el poder suficiente para perforar la armadura de la indiferencia que rodeaba al juez y a todo el sistema. Sentía el nudo en la garganta, la sequedad de la boca, el pulso acelerado, pero en medio de esa tormenta interna, una extraña quietud comenzaba a formarse, un presagio de la fuerza que estaba a punto de desatar, una fuerza que había estado cultivando en Kusi. Secreto, en los rincones más profundos de su ser, esperando el momento preciso para emerger y desafiar a las expectativas, para redefinir el significado de la justicia en un lugar donde parecía olvidada. La risa del juez fue la chispa que encendió un fuego que Amani no sabía que llevaba dentro. Sintió el calor subir por su cuello, una ola de indignación que amenazaba con consumirla, pero en lugar de la ira esperada, una calma fría y profunda se apoderó de ella, como la quietud premonitoria que precede a una gran tormenta, el ojo del huracán donde todo se aclara. Era una calma que nacía de la comprensión de la magnitud del desprecio, de la injusticia flagrante. Sus ojos, que hasta ese momento habían reflejado una mezcla de aprensión y vulnerabilidad, se volvieron firmes, casi desafiantes, fijos en el juez, reflejando una determinación que trascendía su juventud, una sabiduría forjada en la adversidad. Ya no había rastro de la niña asustada, sino la resolución de una guerrera. Con un gesto apenas perceptible, una contracción de los músculos de la espalda, se enderezó en su silla, su columna vertebral erguida, desafiando la gravedad y la opresión. El crujido de la madera bajo sus manos, que hasta entonces había sido su anclaje, cesó, reemplazado por un silencio interno, por una concentración absoluta. Cuando le llegó el turno de hablar, el momento que había anticipado y temido, su voz, que había comenzado como un susurro apenas audible, como el roce de las hojas en un día sin viento, encontró una resonancia inesperada, clara y melódica, como una campana en la niebla que disipa la oscuridad. No era un grito de protesta furiosa, no era una súplica desesperada, sino una declaración de existencia, de resistencia, de verdad. Reveló que, en los silencios profundos de las noches de la esperanza, mientras el resto del barrio dormía o luchaba por sobrevivir a la siguiente jornada, ella no solo cuidaba de sus hermanos pequeños, arropándolos con historias y canciones, ni solo estudiaba sus libros de texto bajo la tenue luz de una bombilla parpadeante. No. Había estado devorando tomos de jurisprudencia, analizando casos complejos, memorizando precedentes legales, sumergiéndose en un mundo de leyes y artículos que nadie esperaría que una adolescente del gueto conociera. Impulsada por una sed insaciable de justicia, por la memoria vívida de su madre y por la necesidad imperiosa de proteger a los suyos, había estado preparando una defensa, no solo para sí misma, sino para su comunidad entera, para el centro que intentaban salvar de la demolición, para cada voz silenciada que clamaba por ser escuchada. Sus palabras, precisas, fundamentadas, comenzaron a desmontar metódicamente la narrativa simplista y prejuiciosa de la fiscalía, citando leyes y casos que nadie, absolutamente nadie en esa sala, esperaba que Amani conociera. El murmullo inicial en la sala, un eco residual de la risa del juez, se fue apagando lentamente, sustituido por un asombro creciente, por un silencio que se hacía cada vez más denso, más palpable, más expectante. Los ojos del juez, antes aburridos y llenos de desinterés, se abrieron ligeramente, su mano se detuvo a medio camino de su vaso de agua, la pluma de la taquígrafa, que hasta entonces había tecleado frenéticamente, se detuvo, el clic-clac se interrumpió abruptamente. El silencio se hizo profundo y palpable, roto solo por la voz clara y resonante de Amani, que ahora llenaba cada rincón de la sala, llevando consigo el peso de la verdad. La sala entera, que la había juzgado sin escucharla, contuvo el aliento, a la espera de la verdad que estaba a punto de desvelarse por completo, una verdad que olía a esperanza y sonaba a justicia, y que prometía reescribir no solo su propio destino, sino el de toda una comunidad. Y Amani, con la voz que antes había sido solo un susurro de vida en los callejones de la esperanza, ahora era un torrente que arrastraba la verdad, una corriente imparable que fluía contra la marea de la incredulidad. Cada palabra suya, cuidadosamente elegida, era como una pieza de un rompecabezas complejo, ensamblándose con una lógica aplastante, exponiendo las grietas en la fachada de una justicia que se creía impenetrable. ¿Qué más ocultaba esta joven, esta guardiana de un legado, bajo su aparente fragilidad? La sala,
que momentos antes había sido un nido de prejuicios y murmullos desinteresados, se transformaba ahora en un altar de expectación. ¿Sería posible que una chica de 16 años, con solo su ingenio y el eco de la voz de su madre, pudiera desmantelar años de indiferencia y de estructuras inamovibles? La respuesta no solo definiría su futuro, sino que resonaría en cada corazón oprimido de su barrio. El juez Morales, con su rostro antes impasible, ahora mostraba una arruga casi imperceptible entre sus cejas plateadas, una señal de que su autocomplacencia comenzaba a resquebrajarse. Intentó interrumpirla una vez, luego otra, con un golpe seco de su mazo que buscaba restaurar el orden y con él, su autoridad. «Joven, le ruego que se ciña a los hechos y evite las digresiones sentimentales», espetó, su voz cargada de un tono condescendiente que pretendía recordarle su lugar, la regla no escrita de que las emociones no tenían cabida en su tribunal. Pero Amani no se inmutó. Sus ojos, ahora más profundos que nunca, no apartaron la mirada de los suyos, sosteniendo el desafío con una serenidad que desarmaba. Era como si el juez Morales estuviera viendo, no a una problemática más del gueto, sino a una fuerza de la naturaleza, una que no se doblegaba ante los protocolos vacíos, ni los juicios preestablecidos. En su mente, una frase se formó, una que lo perturbó más de lo que admitiría. Asterisco. Esta chica no está recitando, está reescribiendo el guión, y eso es inaceptable. Asterisco. La tensión en la sala se hizo tan densa, que casi se podía cortar con un cuchillo. El juez Morales, visiblemente molesto por la audacia y la preparación de Amani, se inclinó hacia adelante en su estrado, su voz volviéndose más incisiva, buscando una debilidad, una fisura en su armadura. «Señorita Amani», dijo, con un tono que mezclaba sarcasmo con una autoridad férrea, «sus argumentos son, sin duda elocuentes, pero me temo que carecen de la base legal sólida que se requiere para desestimar una acusación tan clara. ¿Acaso espera que ignoremos el informe policial, los testimonios de los agentes, la evidencia de los daños por una interpretación personal de la ley?» Un escalofrío recorrió la espalda de Amani. Era el ataque que esperaba, la trampa tendida por un sistema que la superaba en experiencia y recursos. El aire acondicionado, de repente, pareció más frío, la luz fluorescente, más cruda. El abogado de oficio, a su lado, le lanzó una mirada de preocupación, un sutil movimiento de cabeza que le decía que se detuviera, que no desafiara más al juez. Pero Amani cerró los ojos por un instante, visualizando la sonrisa de su madre, sintiendo el calor de la mano de Nana Elara en la suya, y una chispa se encendió en su interior, un fuego que no se apagaría. Abrió los ojos con una determinación renovada, su voz sonando aún más fuerte, más clara, como un eco de la verdad innegable. «Señoría», respondió dirigiéndose al juez con una audacia calculada. «Precisamente porque respeto la ley, le pido que considere no solo los hechos en su superficie, sino el espíritu que los mueve. El informe policial describe daños materiales, sí, pero omite el daño intangible. El de una comunidad privada de su voz, de su espacio, de su dignidad. Mis acciones, y las de mis compañeros, no fueron vandalismo, sino un grito de auxilio, una protesta pacífica ante la demolición inminente de nuestro centro comunitario, un espacio que el ayuntamiento prometió proteger, y que ahora pretende borrar del mapa sin previo aviso ni consulta». El juez golpeó el mazo con una fuerza que hizo temblar la sala. «Basta, señorita, esto no es un mitin político. Su defensa debe basarse en el derecho, no en la demagogia. ¿Tiene alguna prueba documental, algún contrato, alguna cláusula legal, que invalide el permiso de demolición presentado por la Fiscalía? ¿O simplemente se apoya en promesas vacías y sentimentalismos para justificar una conducta delictiva?» Su voz era un trueno, y la mirada que le lanzó era un puñal. Amani se sintió acorralada, la presión de la sala aplastándola, el futuro de todo lo que amaba pendiendo de un hilo tan fino como una telaraña. Pero justo cuando el abismo parecía abrirse bajo sus pies, Amani recordó una cláusula minúscula, casi olvidada, que había descubierto en los archivos municipales, oculta en un apéndice de un antiguo plan urbanístico. Una cláusula que estipulaba que cualquier infraestructura comunitaria con más de 30 años de servicio ininterrumpido, y cuyo mantenimiento hubiera sido asumido por los vecinos en ausencia de apoyo institucional, gozaría de una protección especial contra proyectos de gentrificación y demolición, sin referéndum popular. El Centro Comunitario de la Esperanza cumplía con cada uno de esos requisitos. «Sí, señoría», dijo Amani, con una sonrisa que apenas se asomaba, pero que irradiaba la luz de la victoria, «la tengo».
Y está aquí, en la página 73 de la Ordenanza Municipal de 1992, artículo 4, inciso B. El silencio fue absoluto. Si esta revelación te sorprendió, deja tu like y ayuda a que la historia llegue más lejos. La mandíbula del juez Morales, que segundos antes había estado tensa por la ira, se descolgó imperceptiblemente. Su rostro, habitualmente una máscara de aburrimiento y superioridad, se contrajo en una expresión de incredulidad, luego de una furia contenida, pero finalmente, de una perplejidad casi dolorosa. Sus ojos plateados, antes fríos y distantes, ahora la miraban con una intensidad sin precedentes, buscando alguna señal de engaño, de falsedad, pero solo encontraron la firmeza de la verdad. Señorita Amani, articuló, su voz apenas un hilo, despojada de su autoridad habitual, le exijo que presente esa documentación de inmediato. El fiscal, con su semblante pálido y sus papeles temblándole en las manos, se apresuró a revisar sus propios expedientes, una búsqueda frenética que no arrojó resultados, su rostro reflejando la derrota inminente. El joven abogado de Amani, con los ojos húmedos y una mezcla de asombro y admiración, le ofreció una sonrisa temblorosa, un gesto de reconocimiento mudo. Nana Elara, desde la primera fila, llevó una mano a su boca, sus ojos llenos de lágrimas silenciosas, susurrando, «Mi niña», en un eco apenas audible. El murmullo en la sala, que había sido silenciado por la tensión, explotó en un coro de susurros, un torbellino de voces que Laugier se apresuró a apaciguar con golpes secos de su mazo. Amani, por su parte, sintió un nudo desatarse en su pecho, una oleada de alivio tan profunda que casi la hizo tambalear. Había logrado lo impensable. Había golpeado en el corazón de la indiferencia. El aire acondicionado seguía soplando frío, pero ahora, para Amani, el ambiente se sentía cargado de una nueva calidez, una chispa de esperanza que se encendía en el centro de aquel coloso de la justicia. La balanza, por primera vez, parecía inclinarse a su favor, el peso de la ley, ahora, sobre los hombros del sistema. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. La confesión de Amani no fue solo una revelación, fue un eco, una onda expansiva que desestabilizó la arquitectura de la sala. El juez Morales, que un instante antes había sido un pilar inamovible de autoridad, se encogió ligeramente en su asiento, su rostro, antes de piedra, ahora una mezcla inaudita de asombro y una frustración apenas contenida. Era como si el aire, denso y viciado, se hubiera purificado de repente, dejando al descubierto la fragilidad de lo que antes parecía irrefutable. La pluma de la taquígrafa, que había vuelto a teclear con furia, se detuvo una vez más, su mirada, antes profesionalmente distante, ahora clavada en Amani, una mezcla de sorpresa y admiración silenciosa. El fiscal, con un sudor frío perlado en su frente, intentó balbucear una objeción, pero su voz se quebró, las palabras se le ahogaron en la garganta, incapaz de articular una refutación coherente. Se revolvía entre sus papeles, una danza frenética y desesperada de tinta y frustración. Nana Elara, en la primera fila, respiró hondo, un suspiro que liberó décadas de angustia contenida, su mano temblorosa se alzó para secar una lágrima solitaria que se deslizaba por su mejilla, una lágrima de alivio y orgullo que no necesitaba palabras. Y Amani, sintiendo el temblor de la victoria en sus propias manos, alzó la vista, sus ojos encontrándose con los de su abuela, una conexión eléctrica que sellaba una promesa silenciosa, un futuro que por fin parecía tangible. El juez Morales, con una mueca que intentaba disfrazar su desconcierto, golpeó el mazo con una autoridad forzada, un intento de anclar la sala a la normalidad que Amani acababa de destrozar. La ordenanza es un documento, señorita, espetó, su voz recuperando un matiz de frialdad, pero la aplicación de la ley exige más que su mera existencia. Debe demostrar que el centro comunitario cumple * todos y cada uno * de los requisitos de esa cláusula, sin excepción. ¿Tiene pruebas fehacientes de que el mantenimiento fue asumido exclusivamente por los vecinos durante más de 3 décadas? ¿Recibos? ¿Actas de reuniones? ¿Testimonios jurados? El peso de la prueba recae sobre usted. El fiscal, con un destello de una esperanza renovada en sus ojos, asintió con vehemencia, como un buitre que ha encontrado una nueva carroña, susurraba algo al oído de su asistente, esbozando una sonrisa torcida, convencido de que Amani no podría superar este nuevo escollo.
El juez Morales se recostó en su silla, el crujido de la piel de su asiento resonando en el silencio tenso. Su mirada, ahora una mezcla de resentimiento y una incipiente curiosidad, se clavó en Amani. Asterisco. No es solo que haya encontrado la cláusula, es cómo la ha usado. Con una astucia que desafía su edad, que desafía mi experiencia. Esto no es un simple caso. Es un desafío al sistema, a mi autoridad. Si una niña puede desmantelar el engranaje con un simple papel, ¿qué nos queda? El orden, la disciplina, todo lo que conozco está en juego, asterisco. El mundo de Amani se tambaleó, el desafío del juez era un muro impenetrable. ¿Cómo iba a presentar pruebas documentales de 3 décadas, de esfuerzo colectivo, de manos unidas, de sacrificios anónimos, cuando la burocracia nunca había puesto un pie en la esperanza para registrar su labor? El sudor frío le perló la frente, el nudo en la garganta se hizo gigante, y el aire, antes cargado de esperanza, se volvió denso y pesado, como plomo. Las luces fluorescentes, que antes habían iluminado su verdad, ahora parecían quemar sus ojos con una crudeza despiadada. Sintió el peso de cada grieta, en el asfalto de su barrio, de cada promesa rota, de cada mirada de su abuela, de cada sueño de su madre, de cada futuro de sus hermanos menores. Era demasiado. La marea de la desesperación amenazaba con arrastrarla, y por un instante fugaz, el deseo de soltarlo todo, de rendirse, de dejar que el sistema ganara, fue una tentación abrumadora, el susurro de la derrota más dulce que la agonía de la lucha. Pero justo cuando la oscuridad amenazaba con engullirla, un destello, un recuerdo vívido del aroma a guiso de lentejas de Nana Elara en el centro comunitario, del eco de las risas de los niños jugando en el patio, de la cóntira apoyo, voz de su madre susurrándole al oído, «Nunca dejes que te silencien», atravesó la bruma de su desesperación. Sus ojos se fijaron en la figura de su abuela, que le devolvió una mirada que decía, «Estoy contigo, mi niña». Esa conexión, ese hilo invisible de amor y resistencia, fue el ancla que la sacó del abismo. Una fuerza ancestral, la misma que había movido a su madre, a su abuela, a todas las mujeres de la esperanza, se encendió en su pecho, un fuego que el frío del juzgado no podría apagar. «No tengo papeles para cada clavo, señoría», dijo Amani, con una voz que, aunque todavía contenía un temblor, se estaba fortaleciendo. «Pero tengo la memoria de un barrio entero, tengo sus voces, tengo la dignidad de mi gente, y eso, señoría, es una prueba que ningún papel puede falsificar. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios, para que yo lo sepa». Amani estaba lista para la siguiente batalla, para desenterrar esas voces, para darles forma y peso en aquel tribunal. La sala contuvo la respiración. El juez Morales, con una ceja arqueada, se inclinó hacia adelante, su mirada perforando a Amani como cuchillos invisibles. «Señorita Amani», dijo, su voz ahora un susurro peligroso. «La memoria, las voces, la dignidad, son valiosas, sí, pero ante este tribunal, son insuficientes. Necesito pruebas tangibles, documentación que pueda ser verificada. Sin ellas, su argumento es meramente sentimental, y, me temo, irrelevante para el veredicto. ¿Tiene asterisco algo más asterisco que ofrecer? ¿O debemos proceder con la acusación basada en los hechos presentados por la Fiscalía?» El fiscal sonrió con suficiencia, sus ojos brillando con la certeza de la victoria. El abogado de oficio de Amani se encogió, un nudo de desesperación en su garganta. Nana Elara, con las manos entrelazadas, cerró los ojos, el peso de la derrota inminente grabándose en cada arruga de su rostro. El aire frío del juzgado parecía solidificarse, atrapando la esperanza en su gélido abrazo. Amani sintió el peso de cada mirada, cada expectativa, cada año de lucha de su comunidad. Era el abismo. Pero Amani no se quebró. En el silencio opresivo de la sala, sus manos se deslizaron bajo la mesa de la defensa, no para aferrarse a la madera, sino para sacar algo. Era una caja de madera vieja, desgastada por el tiempo y el uso, con grabados de manos de niños y símbolos de la esperanza. La abrió con cuidado, y el suave olor a papel antiguo, a tela y a tierra, se esparció por el aire, un contraste vívido con el desinfectante industrial. De su interior, Amani extrajo un objeto que no era un legajo de documentos, sino un cuaderno grande y grueso, encuadernado en cuero descolorido, con las tapas gastadas y las esquinas dobladas. No era un libro de contabilidad, sino el libro de la vida de la esperanza como lo llamaban en el barrio.
Sus páginas, amarillentas y frágiles, estaban repletas de caligrafías diversas, dibujos infantiles, poemas sencillos, firmas de donaciones voluntarias de materiales, un saco de cemento, unas horas de fontanería, un bidón de pintura, fotos descoloridas de obras comunitarias, recortes de periódicos locales que mencionaban al centro, y, lo más importante, testimonios manuscritos de vecinos que habían contribuido al mantenimiento del centro durante décadas, algunos incluso antes de que Amani naciera. Cada entrada estaba fechada y firmada, una crónica viva de amor y resistencia. El juez Morales observó el cuaderno con una mezcla de recelo y una curiosidad que no pudo disimular. Amani, con una calma que desmentía el temblor de sus manos, comenzó a hojear las páginas, deteniéndose en entradas específicas. Aquí, señoría, dijo, su voz ahora firme y resonante, la firma de mi bisabuelo, donando su tiempo para reparar el techo en 1988. Aquí, la de la señora Carmen tejiendo mantas para los niños en invierno año tras año. Y aquí, los nombres de 20 familias que en 2005 se unieron para repintar las paredes, con la pintura que compraron con sus propios ahorros. Las palabras de Amani no eran una simple lectura, eran una narración. Cada nombre, cada fecha, cada dibujo, cobraba vida en su voz, pintando un mural de esfuerzo colectivo, de una comunidad que se negaba a ser borrada. El fiscal, antes confiado, palideció, sus argumentos legales desmoronándose ante la aplastante realidad de aquel testimonio vivo. El juez Morales, con la boca ligeramente abierta, sintió cómo la formalidad de su toga se desvanecía ante la humanidad que emanaba de aquel cuaderno. No eran pruebas frías y distantes, sino la historia de un pueblo, escrita con el sudor y el amor de generaciones. Amani levantó la vista del cuaderno, sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, se encontraron con los del juez. Esto, señoría, declaró con una voz que vibraba con pura emoción, es la prueba de que el centro comunitario no es solo un edificio. Es el corazón de la esperanza, mantenido con la vida de sus habitantes. Es el legado de mi madre, el futuro de mis hermanos, la dignidad de mi gente. Esto es lo que significa mantenimiento asumido por los vecinos. La sala estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el suspiro ahogado de Nana Elara y el sutil crujido del asiento del juez. El juez Morales, tras unos instantes que parecieron eternos, cerró los ojos, luego los abrió lentamente, su mirada ya no era de desinterés, sino de profunda reflexión, incluso de respeto. Su mano se dirigió a su mazo, pero esta vez, el golpe no fue de autoridad, sino de resolución, suave pero firme. En vista de las pruebas presentadas, comenzó, su voz ahora más grave, despojada de su tono condescendiente, y considerando la excepcional documentación, que demuestra un compromiso comunitario ininterrumpido, y tapos, esencial para la existencia de esta infraestructura durante más de 30 años, este tribunal encuentra que el Centro Comunitario de la Esperanza cumple con los requisitos de la Ordenanza Municipal de 1992, artículo 4, inciso B. Hizo una pausa, y la sala contuvo la respiración. Por lo tanto, la solicitud de demolición es denegada, y la acusación contra la señorita Amani por alteración del orden público queda desestimada. Un murmullo de alivio y júbilo recorrió la sala, mientras Nana Elara se cubría el rostro con las manos, llorando abiertamente, no de tristeza, sino de una alegría que desbordaba su alma. Amani sintió una ligereza abrumadora, como si el peso de años de lucha se hubiera desprendido de sus hombros. Una sonrisa, genuina y radiante, iluminó su rostro. Una sonrisa que era la luz de la esperanza en la oscuridad del olvido. Había ganado. No solo para ella, sino para todo el barrio, para el legado de su madre, para el futuro de cada niño de la esperanza. Miró a su abuela, que le devolvió una sonrisa de orgullo infinito, y un calor dulce y reconfortante la envolvió. La justicia, por una vez, había mirado más allá de los papeles, más allá de los prejuicios, y había visto el corazón de una comunidad. Su voz había resonado, no solo en esa sala sino en cada rincón de su barrio, llevando consigo el mensaje de que la verdadera fuerza reside en la unión, en la persistencia, en la convicción de que cada voz importa, de que cada historia tiene el poder de cambiar el... Y esta, amigo, es la historia de Amani, la chica que, con un cuaderno viejo y el espíritu de su gente, reescribió las reglas. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él, y ven a la próxima historia. La victoria de Amani no fue solo un triunfo legal,
fue un faro de esperanza para la esperanza. La decisión del juez, aunque al principio reacia, resonó mucho más allá de las paredes de la sala. Fue un reconocimiento de que la verdadera justicia a menudo exige mirar más allá de los fríos estatutos, y ver las historias humanas, los esfuerzos colectivos, los sueños tejidos en el corazón de una comunidad. El centro, ahora a salvo, prosperaría bajo el liderazgo renovado de Amani, transformándose en un símbolo vibrante de resiliencia, un espacio donde los niños podrían soñar sin límites, donde las tradiciones se preservarían con orgullo y donde nuevos líderes, como Amani, podrían surgir para guiar el camino. Su voz, que una vez fue un susurro apenas audible, se había convertido en un poderoso coro, haciendo eco de la creencia inquebrantable de que el cambio es posible cuando las personas se unen, armadas con la verdad y un espíritu indomable. El horizonte de la esperanza, antes nublado por la negligencia y el olvido, ahora brillaba con la promesa de un futuro construido sobre la dignidad, la fuerza de la comunidad, y el poder inquebrantable de un solo corazón decidido. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. Has visto hasta aquí, y eso significa que valoras estas historias. Te pido de corazón, suscríbete ahora mismo. Somos un canal independiente y tu clic hace toda la diferencia.